Con esa introducción, yo estoy orando que el Señor me ayude esta noche. Y el respaldo de Dios esté con nosotros. Estoy agradecido a Dios de que dije que sí para venir a 28 de noviembre, porque me hubiese perdido de verdad de un momento especial, un momento que desde que llegué aquí el Señor ha estado ministrando mi vida, hablando a mi corazón. Como bien dijo el pastor, soy puertorriqueño, vivo en la isla del Cordero, la isla del Encanto en Puerto Rico. Estoy casado y tengo 2 niñas. A ver si me pueden poner las fotos, por favor, de mi familia para que puedan conocer un poquito. Hoy Pastor David hablaba que era importante decirle de dónde venimos, ¿verdad? Bueno, esas 2 son mis niñas, Grace y Danelis, 10 y 8 años, y mi esposa, mi hermosa esposa Daisy, ¿verdad? Así que esa es mi familia, me están esperando allá en Puerto Rico, pero también agradeciendo al Señor por la oportunidad que se me ha dado de poder compartir la palabra de Dios aquí. Y cuando tenía 22, 23 años, decidí entrar al ministerio a tiempo completo porque escuché la voz del Señor llamarme tan claramente. Abandonamos todo, fuimos al discipulado y escuchando la historia de los hombres de fe, escuchando la historia de gente que dejó todo, gente que empezaron en cero, escuchando los testimonios del pastor David, un día le dije, yo quiero ese testimonio. Y no sé si fue profético o qué, pero la verdad es que el Señor me ha dado una bendición de poder participar de esta dinámica de servir al Señor. Pero la realidad es que a través de los años no han sido muchas las personas que uno conoce que tienen ese testimonio. O sea, cualquiera puede predicar acerca de la fe, pero tener el testimonio de la vida de fe son 2 cosas completamente diferentes. Y llegar aquí a 28 de noviembre y estar compartiendo con Pastor Tito, Pastor Gladys, su testimonio, cómo comenzaron la obra del Señor, sus tiempos del discipulado, la verdad que me siento bendecido. Ellos no saben lo mucho que han ministrado mi vida, solamente allí en la mesa, almorzando, cenando, compartiendo sus historias. Me sentí como en el discipulado otra vez, diciendo, yo quiero eso otra vez, ¿verdad? Así que gracias por su hospitalidad, gracias por recibirnos con tanto amor, y la verdad es que le doy gracias a Dios, que mi pastor me dijo, si no vienes conmigo, si no vas a 28 de noviembre. Así que le doy gracias a Dios por eso, gracias hermano. Bueno, me gustaría orar para compartir lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, venimos delante de tu presencia. Señor, tú eres un Dios que estás presente, eres un Dios que conoce los tiempos, eres un Dios que conoce todas las cosas, Padre amado. Este momento lo tenías orquestado desde antes de la fundación del mundo, Señor. Tu plan comenzó en la eternidad y nos dirige hacia la eternidad, Señor. Y es mi anhelo, Dios, que en este espacio, en esta porción, mientras avanzamos a una eternidad contigo, Señor, es mi anhelo que tu palabra, que va a ser implantada, Dios, en el corazón de mis hermanos, pueda ser una palabra que les dé ánimo, que les redarguya, Señor, y sobre todo que les dé esperanza de que una vida mejor nos espera, Señor. Te damos gracias, Dios, por tu amor, Señor, y esperamos, Dios, y anhelo, Dios, que tu Espíritu Santo se pasee en nuestros medios con poder, tocando cada persona, Dios, según su necesidad en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero compartir acerca de la vida de José en esta noche y le voy a pedir un favor porque la vida de José es tan conocida, nos la dan en escuela bíblica, la escuchamos tantas veces que a veces cometemos el error cuando escuchamos el mensaje de algo ya conocido de decir, bueno, esa historia ya yo la conozco, ¿verdad? Y cerramos nuestros oídos y en muchas ocasiones perdemos tal vez algo nuevo que Dios quiera enseñarte en esta noche. Así que mientras hablamos de la historia de José, haga el compromiso de escucharla como si no hubiese sabido nada de ella, ¿verdad? Hoy es nuevo. Y tengo que confesar que fue un reto para mí hablar acerca de esta historia porque me preparé antes de venir, sabía que no tengo duda de que este es el mensaje de Dios para esta noche, pero a los predicadores les gusta siempre hablar cosas diferentes, algo nuevo, y yo decía en esta mañana, Señor, la historia de José todo el mundo la conoce, ayúdame, Padre amado, Dios, y orando por el Señor, salí del final del servicio en la mañana y fui a mi asiento a buscar mi iPad y alguien había puesto algo ahí encima de mi iPad. Si puede enseñar la segunda foto, por favor.
Eso estaba ahí en mi iPad y no es mío. Alguien lo puso. Decía José. Dije, Señor, gracias. Yo fui entrenado para ver a Dios en las cosas pequeñas. Y eso para mí fue una bendición de saber, bueno, Señor, definitivamente este eres tú, trayendo a mi vida descanso de que esta es la voluntad del Señor. Así que hoy quiero compartir acerca de eso. El tema que quiero hablar con ustedes hoy, una iglesia que edifica para la eternidad. Una iglesia que edifica para la eternidad, pensando en la eternidad. Y obviamente cuando hablo de la iglesia, quiero comenzar diciendo algo muy básico, que la iglesia no es el lugar de reunión. La iglesia somos nosotros. La iglesia es un pueblo, es gente, es una asamblea, son personas. Así que cuando hablamos de la iglesia edificando para la eternidad, no estoy hablando de la iglesia como un colectivo, como un organismo, como un grupo de personas que se reúnen. Estoy hablando de nosotros como individuos que somos parte de la iglesia edificando para la eternidad. La historia de José tiene muchas características con las cuales cada uno de nosotros nos podemos identificar. Lastimosamente, la mayoría de las personas que comparten acerca de la historia de José terminan la historia de José en Egipto. José, segundo al mando de toda la nación más poderosa en ese tiempo, siendo bendecido, dándole una tierra a sus familiares y muriendo en ese lugar. Y se han escrito muchos libros y se han compartido muchos mensajes. Y casi todos los mensajes se titulan así, de la cisterna al palacio. De la cisterna al palacio. Porque la mayoría de nosotros nos gusta esta idea de ir de la nada a un lugar de bendición, a un lugar de prosperidad, pero la historia de José es mucho más que el palacio. La historia de José no acabó en ese lugar. Así que me gustaría contar tal vez un poco la historia no contada o no escrita acerca de José. Claro que ha sido utilizada para ejemplificar un lugar de privilegio, un lugar de poder, un lugar de bendición que Dios nos dará si pasamos X proceso en nuestra vida. Y eso no es mentira, es una realidad. Cuando somos procesados por Dios en esta vida, Dios nos pondrá en lugares de bendición. Dios nos pondrá en lugares de poder, de privilegio. Pero ese no es el final de nuestro camino en esta tierra. La recompensa de José no fue solamente que llegó a ser el gobernador de Egipto. Y este es mi entendimiento de esto. Las personas que terminan la historia de José en Egipto usualmente tienen una tendencia a pensar más en las cosas de esta vida que en la eternidad. Lo repito, las personas que terminan la historia de José en Egipto usualmente tienen la tendencia de pensar más en las cosas de esta vida que en la vida eterna. Ahora, ¿cómo podemos construir una iglesia o cómo podemos ser parte de una iglesia que edifica para la eternidad? A modo de introducción le dije que vamos a estar utilizando la historia de José, pero no vamos a acabar en Egipto. ¿Amén? ¿Están conmigo, verdad? ¿Sí? Perfecto. Yo sé que usted está conmigo en el mismo lugar, ¿está bien? Cuando yo pregunto, ¿están conmigo? No es, yo sé que están aquí, pero regáleme unos 45 minutos de su tiempo para sumergirnos en esta historia, a ver cómo podemos identificarnos y realmente ser transformados a través de la palabra del Señor. ¿Hacen ese compromiso conmigo? Amén. Número 1, si vamos a edificar una iglesia pensando en la eternidad, tenemos que pensar en el respaldo de Dios sobre nuestra vida. Debemos ser respaldados por Dios en cada cosa que nosotros hacemos. Ningún esfuerzo, ninguna obra que no lleve el sello de respaldo de Dios será hecha pensando en la eternidad o tendrá un impacto eterno. La Biblia dice que los hermanos de José lo vendieron y en cada etapa del camino había un sello. El escritor del libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 9, lo define de esta manera. Mientras Pedro compartía la palabra, decía: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. ¿Ves ese sello? Dios estaba con él. Y esto es bien importante, porque el respaldo de Dios es su presencia sobre nuestra vida, dándonos la gracia para atravesar diferentes momentos en nuestra vida.
Nuestra vida tendrá altas y nuestra vida tendrá bajas, ¿cierto? Y cuando somos respaldados por Dios, Dios nos dará la gracia para poder permanecer en las altas, pero también nos dará la gracia para poder permanecer en los tiempos en que no estamos pasando por buenos momentos. Ahora, lo importante de esta historia, que yo quiero que nosotros veamos en este primer punto, es que Dios siempre respaldará sus propósitos. Nosotros tenemos la tendencia de confundir el respaldo de Dios con que Dios nos respaldará a nosotros y a nuestros propósitos. Pero la realidad es que el respaldo de Dios viene sobre la vida de una persona cuando esa persona está sumergida en el propósito de Dios. Piensen en esto. Dios no empieza ningún proyecto sin ver el final. Dios no está inventando con nosotros. La Biblia dice que Él preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Desde antes de la fundación del mundo, Dios había visto nuestro principio, Dios había visto nuestro final. Así que cuando Dios respalda a alguien, respalda a la persona que está en ese propósito que ya Dios había establecido. ¿Por qué yo sé que el respaldo de Dios no necesariamente es sinónimo de bendición? Bueno, porque respaldó Dios a José cuando estuvo en la casa de Potifar y había una mujer terrible en ese lugar. Y Dios lo respaldó, dice, y Dios estaba con él. Respaldó Dios a José cuando estuvo en la cárcel. ¿Cómo el respaldo de Dios puede llevarme a la cárcel? ¿Cómo el respaldo de Dios puede llevarme a un lugar de problemas y de peligros? Nosotros pensaríamos que el respaldo de Dios jamás nos pondría en una cárcel, jamás nos haría pasar por un momento difícil, pero Dios no está respaldando tu plan de ser feliz mañana. Dios está respaldando su plan eterno. Y si somos involucrados en el plan eterno de Dios, el respaldo de Dios vendrá sobre nuestra vida y eso no nos garantiza que nunca tendremos problemas. Pero si Dios está con nosotros, aún en medio de los problemas y aún en medio de las dificultades, Dios nos bendecirá y Dios nos sacará adelante. ¿Cuántos dicen amén? Para mí ese es un momento de gloria y un momento de bendición por saber que sin importar los momentos difíciles de mi vida, si Dios está conmigo, eso es todo lo que yo necesito. Hermano, si Dios está contigo, eso es todo lo que tú necesitas. Si Dios está contigo, eso es todo lo que tú necesitas. ¿Cuántas veces hemos hecho una lista de lo que necesitamos? Si yo tuviera. Me gustaría que hoy pusieras esa lista a un lado y pusieras ahí, si Dios está conmigo, eso es todo lo que yo necesito. El respaldo de Dios sobre nuestra vida. Si vamos a construir una iglesia para la eternidad, tenemos que contar con que Dios nos llene de su sabiduría. Fíjate, José ese es el número 2, la sabiduría de Dios. José es interesante porque es la primera vez en la palabra de Dios que se reconoce el Espíritu de Dios en una persona. La Biblia habla del Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en el Génesis 1. Y la próxima vez que sale esa expresión es cuando Dios ve en José algo diferente. Dice, ¿a quién pondremos esta carga si solamente en él está el Espíritu de Dios? Así que tenía una gracia y una sabiduría para poder organizar y para poder planificar cosas del reino. Ahora, cada uno de nosotros estaremos en situaciones difíciles y nos enfrentaremos a retos donde la sabiduría de Dios será indispensable para poder salir adelante. ¿Cuántos dicen amén? El peligro que yo tengo en este tiempo que soy pastor es que veo a muchas personas tomando decisiones sin sabiduría. Es la sabiduría como algo que está separado para algunos pocos y no para todos nosotros. Pero realmente hay un elemento especial para recibir sabiduría y es simplemente pedirla. Santiago dijo, el que está falto de sabiduría, que la pida a Dios y Él la dará abundantemente. Es importante para nosotros en nuestra vida espiritual, a la hora de tomar decisiones para nuestra familia, pedir a Dios sabiduría. Una de las cosas que he visto en la iglesia es que cuando las personas llegan a buscar consejo de mi parte, ya es tarde. Ya han tomado sus decisiones. Tuve una persona una vez en una de nuestras iglesias que me dijo, pastor, vengo a buscar un consejo. Perfecto. Yo quiero ir y viajar a los Estados Unidos. Y me contó su historia. ¿Qué usted cree de eso? Y yo dije, bueno, ¿cómo te estás preparando? Y ella me dijo, bueno, ya compré el pasaje. Ya compraste el pasaje. Tú no estás buscando un consejo. El consejo no es remediativo.
En la palabra de Dios, el consejo jamás se vio como algo para remediar los problemas en los que nos metimos por tomar decisiones equivocadas. Todo lo contrario. El consejo se ve como algo preventivo, que nos cuida para poder tomar las decisiones correctas. Por eso la palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Porque es en el consejo lo que me prepara para poder tomar la decisión correcta. En la multitud de consejeros, dice otra porción, el pensamiento del hombre se afirma. Necesitamos ser sabios en este tiempo. ¿Sabe? Que estamos viviendo en un tiempo donde la iglesia no puede solamente utilizar la inteligencia común. Si vamos a ser fieles a Dios en este tiempo, si vamos a sobresalir como iglesia en este mundo que está tan falto de moral, si vamos a tomar decisiones que guiarán nuestros ministerios y nuestra familia a poder tener un impacto eterno, no lo podemos hacer con inteligencia común. Necesitamos la sabiduría de Dios. Oramos a Dios que cada vez que usted esté a punto de tomar una decisión o esté planificando con otras personas, las personas puedan decir, el Espíritu de Dios está en él, porque lo que él pensó, lo que él planificó, no es de hombres, tiene que venir de Dios. Amén. Oremos al Señor que nos dé sabiduría y nos ayude a tomar las decisiones que puedan impulsar el proyecto de Dios hacia adelante. Si vamos a edificar una iglesia para la eternidad, necesitamos ser fieles a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ser fieles a Dios. Dice la palabra de Dios que cuando José estaba en la casa de esta mujer que era terrible, ella quería estar con él. Estaba coqueteando y quería a todo lugar estar con él. Y José, en Génesis 39:9, le dice a ella, no hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Me gusta la forma en que José lo expresa, porque para José fallarle a Potifar era igual a fallarle a Dios. O sea, había algo más importante que simplemente tomar la mujer de otra persona. Ese no era realmente lo que a José le preocupaba. Lo que a José le preocupaba era que causando ese mal fallaría al Dios del cielo. Había un sentido de serle fiel a Dios, de no fallarle al Dios que había estado acompañándolo con él en el camino. Y llegó la historia, hermano, y dice la palabra que la mujer se le tiró encima y le agarró por las vestiduras y José salió corriendo desnudo del lugar. Y yo dije hablando acerca de esto, dice que en ocasiones es mejor quedar desnudos, pero no debo usar esa frase porque puede ser malinterpretada. Lo que quiero decir realmente es que en ocasiones tendremos transacciones de pérdida. Perderemos. Pero a veces es mejor perder y no fallarle a Dios. A veces es mejor perder y mantener la fidelidad al Señor. Muchos de nosotros pudiéramos estar en situaciones que van a comprometer nuestro testimonio. En el trabajo, en la universidad, en la calle, siempre nos enfrentaremos a momentos donde pudiéramos perder nuestra reputación, pudiéramos perder el cariño o la amistad de personas, las amistades nuestras. Yo tenía muchos amigos antes de convertirme y ahora no, casi ninguno es mi amigo. Tuve pérdidas, pero a veces es mejor perder. Habrán transacciones en nuestra vida en que perderemos, pero es mejor perder y mantener nuestra fidelidad al Dios que ha estado con nosotros durante todo este tiempo. ¿Cuántos serán fieles al Señor? Cueste lo que le cueste, cueste lo que le cueste. Aunque perdamos, serle fiel a Dios, porque Dios no le debe nada a nadie. Al final del camino, Dios recompensará nuestro esfuerzo y nuestra fidelidad. Número 4, y he avanzado durante este tiempo para llegar a este punto 4, porque este realmente es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Vimos que para poder edificar una iglesia o ser una iglesia con un impacto eterno necesitamos el respaldo de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos ser fieles a Dios. Y finalmente necesitamos ser una iglesia que se mueve en fe con la vista puesta en la eternidad. Una de las cosas que me amo de esta historia de José es que cuando su papá fue a morir, cuando Jacob fue a morir, lo llamó a su cama y le hizo jurar que cuando él muriera llevaría sus restos, su cuerpo,
a Macpela, el lugar que él había comprado, donde estaban sus familiares. Y José hizo esa promesa con él, ¿verdad? Dijo, sí, lo vamos a hacer. Y fue y lo llevó y lo enterró conforme a la palabra que había jurado a su padre. Pero eventualmente le toca a José morir. Y José también hace hacer un pacto al pueblo de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 22. Y por eso es que ese pacto que él hizo tiene envuelta la fe, porque dice que por la fe, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Dice que José reunió a Israel y le dijo, Dios les visitará pronto. Qué lindo, ¿verdad? Dios les visitará pronto y los va a sacar de este lugar. Cuando se vayan, acuérdense de mis huesos, no los dejen aquí. Cuando se vayan, acuérdense de mis huesos. Ahora, ¿por qué José tenía esa revelación? La verdad es que Jacob cuando murió le dijo, Dios le llevará otra vez a la tierra de Canaán. Y José tenía una palabra dada por su padre, una revelación personal de que en algún momento dado de la historia esa palabra se cumpliría. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la historia de Jacob y la historia de José? ¿Por qué cuando hablamos del libro de los Hebreos, que es el libro donde están los héroes de la fe, cada cual tiene su historia y por esa historia cualificaron para estar en ese libro, en ese momento específico? ¿Por qué el escritor de los Hebreos no puso en ese lugar por la fe? José fue a la cárcel y fue tremendo en la cárcel y Dios los puso como primero. ¿Por qué el escritor de los Hebreos no puso por la fe? José interpretó el sueño del faraón. Es súper raro que el escritor de los Hebreos haya dicho por la fe. José profetizó de que ellos saldrían de ese lugar y dio mandamiento de sus huesos. ¿Por qué eso? La realidad es que cuando Jacob que murió y pidió ser enterrado, él sabía que eso era posible. Había una alta posibilidad. Su hijo José era el gobernador, el que estaba al mando de la nación de Egipto. Por lo tanto, el hijo tenía el poder de poder hacer cumplir esa promesa. Pero cuando José murió, no había sombra, ni tan siquiera se podía pensar, primero, de que el pueblo de Israel quisiera salir de Egipto. Estaban en lo mejor de la tierra, en Gosén. Estaban en tierra fértil, tierra productiva. Todavía no se había levantado un faraón que no conocía a José. Estaban viviendo bien. José había disfrutado de una buena vida. Era la persona más importante en Egipto. Dios lo bendijo en Egipto. Estableció planes donde básicamente tuvo la tierra entera a sus pies. Pero José sabía que ese no era su final. Ese no era su final. Por eso él, en fe, dijo, Dios nos visitará. ¿Sabes? Si yo hubiese estado prosperado, si yo hubiese tenido las riquezas que tenía José, el poder que tenía José, la habilidad que tenía José terrenal, yo hubiese pensado que ya Dios me había visitado. Pero José estaba pensando en una promesa que iba más allá que la bendición terrenal. José decía, esto que yo tengo aquí es chévere, es bueno, es especial, pero esto no es. Yo estoy viviendo por una promesa que Dios hizo a mis abuelos, a mis padres. La promesa que nos entregaría una tierra diferente, una tierra nuestra. Así que les pido de por favor que aunque aquí me puedan embalsamar y hacerme una estatua tremenda como le hacen a las personas que tienen mi posición, esa caja quedará vacía porque ustedes llevarán mis huesos y los llevarán a la tierra que Dios me ha prometido. ¿Y sabes qué, hermano? Pasaron años y años después de eso. José no tenía ninguna garantía de que esa promesa, de que esa palabra se cumpliría. Él lo vio en fe. Él lo vio por la promesa. Él lo vio agarrado a una palabra. Él tenía su mirada puesta en las cosas eternas. Él tenía su mirada puesta en las cosas que realmente contaban. Y me hace preguntarme a mí, como iglesia, como individuos, como personas, ¿estaremos realmente interesados en las cosas que realmente cuentan? ¿Estaremos realmente con nuestra mirada puesta en la eternidad, en la palabra de promesa que Dios nos ha dado? ¿O está nuestra riqueza y nuestra vida, nuestros intereses tan invertidos en Egipto que no pensamos en la promesa de eternidad que Dios tiene para cada uno de nosotros? Este lugar, este mundo en el que Dios nos ha regalado,
Es tremendo. Podemos alcanzar grandes cosas en este lugar si somos fieles a Dios, si Dios está con nosotros, si somos fieles al Señor, si el respaldo de Dios está sobre nuestra vida. Ciertamente Dios te dará autoridad, ciertamente Dios te bendecirá, ciertamente llegarás a un lugar de privilegio, a un lugar de poder, pero eso no lo es todo. Eso no lo es todo. Hay que utilizar ese poder, esa autoridad, hay que utilizar ese lugar de privilegio que Dios nos ha dado, pero mantener nuestra mirada en el galardón de la eternidad, que es lo que realmente importa, que es el final que Dios vio, todo el respaldo que Dios te ha dado, toda la honra que Dios nos ha dado por la fidelidad que hemos encontrado, ha sido porque Él tiene un final en mente, ese día glorioso en que estaremos con Él juntamente en la eternidad. Egipto es bueno ser bendecido en este mundo, pero esto no lo es todo. Dile que está a tu lado, esto no lo es todo. Hay más del Señor. Hay más del Señor. En el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 9, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estoy leyendo en Hebreos 6, 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquello que por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. José ejerció fe y una paciencia increíble para saber que algún día él iba a llegar a la tierra que Dios le había prometido. Ahora, siempre he empezado en esta historia de una manera a veces injusta, porque es increíble que haya sido José el que fue vendido. Es increíble que haya sido José el que fue a la cárcel, el que enfrentó los vituperios, el maltrato, el rechazo de su familia. Y a mí hubieron ocasiones donde realmente me molestó un poco en lo carnal, que sus hermanos llegaran después a la tierra de Egipto como si nada hubiera pasado, a disfrutar de lo mismo que José había disfrutado. ¿No le parece eso injusto? Por lo menos a mí en un momento dado dije, qué injusticia. ¿Cómo es que el pobre muchacho lo venden sus hermanos? Lo hacen pasar por un proceso terrible. Y al final llegan todos los hermanos a Gosén. Y la historia es tremenda. Todos los hermanos disfrutaron a cabalidad, tuvieron una bendición tremenda, comieron las mismas comidas, estuvieron en los mismos lugares, ya no tenían hambre, no eran perseguidos. Y a veces, yo no sé si a usted le pasa, pero a veces miramos para el lado. Consideramos nuestra vida, lo que hemos pasado, el sacrificio que hemos hecho a veces en el Señor, y decimos, ¿por qué Dios no me ha bendecido como aquel si aquel es un impío? A veces me ha pasado eso, ¿verdad? Y digo, Señor, yo oro, yo estudio tu palabra, yo te sirvo, y este incircunciso que no sabe ni tu nombre, que no tiene tu espíritu. Mira. Y el Señor siempre me ha hablado a través de esta historia de cómo a veces nosotros leyendo el libro a mitad del camino, a mitad del libro, juzgamos. Ningún libro puede ser juzgado hasta que no se llegue al final. El final todavía no está terminado, no hemos llegado ahí. Usted no puede juzgar un libro al final del a la mitad del camino, necesita llegar al final de él. Mira lo que le sucedió a José. Voy a leer algunos versos en el libro de Génesis. Ojalá usted pueda estar conmigo, por favor, porque estos versos, si usted está pendiente a los detalles de él, yo creo que será un tiempo lindo y una palabra de bendición y de ánimo para ustedes. Dice que Jacob llamó a José y comenzó a hablarle. Y una de las cosas que le dijo Jacob a José, dice, ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón,
serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados. Estoy leyendo en Génesis capítulo 48, 5 y 6. Eso fue un milagro, porque lo que Jacob estaba haciendo ahí, no sé cómo funciona, y lo traigo para, yo sé que en aquel tiempo no necesariamente era así, pero estoy tratando de traer una ilustración para que podamos entender el punto. En mi país, la ley de herencia dice lo siguiente, que si hay dos hermanos, hay un padre que tiene una herencia y muere, y hay dos hermanos, heredan 50% cada uno, la mitad de los bienes para los herederos, ¿sí? Ahora, si uno de los hermanos fallece y tiene dos hijos, se divide la herencia en el 50% para este hermano y el 50% que le tocaba a este hermano se divide en el 25% para cada uno de los hijos del heredero que ha fallecido. ¿Está conmigo hasta ahí? ¿Verdad? Jacob hizo algo, Jacob cambió todo ahí. Porque lo que Jacob le dijo a José, Efraín y Manasés ya no son tus hijos, ahora son mis hijos. Así que los sacó de ser herederos de segunda generación y los puso como herederos, como los demás hermanos, como Rubén, como Simeón, lo puso ahí, todas las tribus de Israel, y está Efraín y está Manasés. Y voy a explicar por qué eso es importante más adelante. Dice más adelante en el versículo 21, y dijo Israel a José, y aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres, y yo te he dado una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Una vez más hubo un cambio. En el libro de Deuteronomio dice que al primogénito se le daba una doble parte o una doble porción de la herencia al primogénito. Pero José no era y dice más, dice que ese verso en Deuteronomio lo puede anotar para estudiarlo después, en el capítulo 21, versículo 15 y 17. Dice que si tienes una esposa amada y una que no es amada, pero tu hijo primogénito es de la no amada, aún así a ese primogénito de la no amada le toca la primogenitura y le darás la doble porción de la herencia. Precisamente eso fue lo que pasó. Los hijos de la amada eran José y Benjamín. Sin embargo, la ley decía que quien debía de heredar era el primogénito, aunque fuera de la no amada. Pero Jacob aquí hace algo tremendo. Dice, Efraín y Benjamín son míos, y a ti te he dado una porción doble mayor o doble más que a tus hermanos. Hubo un cambio de orden. Una vez más hubo un cambio de orden. Sé que al final del camino pareciera que Dios no es tan injusto como a veces parece las circunstancias de nuestra vida. Dios está comenzando a ordenar las cosas y seguimos leyendo algunos versos importantes. Cuando Jacob comienza a bendecir a sus hijos, en el libro de Génesis capítulo 49, le dice a Rubén, tú eres la fuerza de mi vigor, no serás el principal. Y por ahí sigue, bendiciendo a sus hijos, hasta que llega José. La bendición de los hermanos de José, cada una de ellas tenía como un versículo. La bendición que Jacob separó para José fue impresionante. Escúchenla bien. Génesis capítulo 49, versículos 22 y 26. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a fuentes, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetiaron y aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso. Los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que fue apartado de entre sus hermanos. ¡Wow! La bendición del Padre vino sobre la vida de José. Y lo que Jacob estaba diciendo, Abraham fue bendecido, Isaac fue bendecido, yo he sido bendecido más que ellos dos.
Todas esas bendiciones, las que están arriba y las que están abajo, todas las cosas que existen para poder bendecir, caerán sobre la vida de aquel que fue apartado de sus hermanos. Caerán sobre la vida de aquel que tuvo la fe suficiente para poder decir: Dios nos bendecirá, Dios nos visitará. Cuando eso ocurra, ustedes me llevan de aquí. Quiero finalizar diciendo lo siguiente. Vamos a leer ese versículo. Génesis 50, 24 y 25. Dice: José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Para mí, esa fue una porción especial, porque si el hermano que toca el teclado me pudiera ayudar para cerrar, fue una porción especial, hermanos, porque si usted lo ve como una línea de tiempo, y usted puede ver a José siendo vendido, a José estando en la cisterna, a José estando en la cárcel, a José superando esas pruebas en Egipto, y a José muriendo, y a José finalmente pidiendo a sus hermanos que no lo dejen en ese lugar. Lo que José vio se cumplió. Cuando Moisés sacó a los hijos de Israel de Egipto, se acordaron. Los huesos de José eran un estandarte y una memoria a todas esas generaciones que algún día Dios les sacaría de allí. Cada vez que ellos veían los huesos de José, el cuerpo de José embalsamado, los hijos de Israel decían: Él dijo que un día nos iríamos de aquí. Pasaron años, murieron generaciones. Las generaciones nuevas decían: Él está ahí porque un día Él dijo que nos sacarían de aquí. Algún día saldremos de aquí. Él fue el que dijo: Dios nos visitará y que saldremos de aquí. Y nos dijo que cuando nos fuéramos lleváramos sus huesos. Y parece que cuando Moisés dijo: nos vamos de aquí, alguien dijo: disculpa, Moisés, a mí me enseñaron en la escuela bíblica que José había dicho que cuando nos fuéramos de aquí, sus huesos tenían que ser llevados con nosotros. Finalmente muere toda una generación en el desierto. Conocemos la historia. Después de 40 años de peregrinaje, solamente entraron 3 personas a la tierra de la promesa. Porque entró Josué, entró Caleb y entraron los huesos de José. Entraron los huesos de José. Entraron los huesos de José. A esa tierra de promesa, José no estaba impresionado con las cosas de Egipto. La mirada de José no estaba puesta en las cosas terrenales. La mirada de José estaba puesta en la eternidad. La tierra de la promesa es ese sinónimo de la eternidad a la cual Dios nos ha llamado. Egipto es sinónimo del mundo en el cual nosotros habitamos hoy. Y si bien es cierto que estamos en el mundo, es claro en la palabra de Dios que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es claro en la palabra de Dios que seremos bendecidos en el mundo, que plantaremos viñas, que sembraremos, que lograremos cosas tremendas, pero no somos de este mundo. Está establecido que las promesas de Dios nos bendecirán en este lugar. No seremos cola, sino que seremos cabeza. Lograremos grandes cosas en el lugar donde Dios nos ha puesto, pero no somos de este mundo. No somos de este mundo. Esa no es la promesa final. Tener un buen salario, tener un buen trabajo, tener un buen negocio, tener una buena casa, tener un gran ministerio terrenal. Eso es bueno, pero eso no lo es todo. Hay algo más que nos espera. Hay una eternidad que nos espera. Hay algo especial que nos espera. No podemos negociar. No podemos negociar las riquezas de Egipto, que son temporales, por las riquezas de la eternidad, que son eternas. Aleluya. Oh, te damos gracias, Señor. Hay una eternidad que nos espera. Yo no me quiero quedar en Egipto. Yo llegaré a la eternidad a cumplir esa palabra que Dios nos ha dado. Una palabra de promesa. Llegaremos a la eternidad. Los huesos de José entrando en Egipto para mí son sinónimo de la resurrección poderosa que experimentaremos.
Viene el día donde veremos al Señor cara a cara. Viene el día. Hemos tenido cosas tremendas en Egipto. Hemos tenido buena vida, hemos logrado grandes cosas. Dios te bendecirá en esta vida, ciertamente lo hará. Pero lo que Jacob hizo con José, yo pienso que es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Yo traje una última foto. Es un mapa. Si pueden apagar las luces sería un poquito mejor. Es un mapa de la tierra de la promesa cuando la dividieron. Esa es la tierra de la promesa cuando la dividieron. Si usted estudia las 12 tribus de Israel, ahí faltaría una. Porque sabemos la historia que a Leví no se le dio herencia entre sus hermanos. Entonces, si usted añade Leví, existirían 13 tribus, pero Leví no tiene tierra. Si Leví no tiene tierra y son 2 hermanos, ¿en cuántos pedazos se supone que fuera dividida la tierra? Lo repito, son 2 hermanos. Uno de ellos es Leví. A Leví Dios le dijo: a ti no te daré tierra, tú no tienes la heredad en la tierra. Si son 2 hermanos y uno no hereda tierra, ¿cuántos pedazos de tierra se supone que hayan? 11. Pero si usted cuenta en las partes que fue dividida la tierra, no hay 11 propiedades, no hay 11 terrenos, hay 12 terrenos. Porque la mejor tierra, esa tierra del medio que está ahí, ¿vieron los nombres que tienen? Manasés y Efraín. Doble que sus hermanos. Doble que sus hermanos. Cosa que ojo no vio, cosa que oído no escuchó, cosa que ni siquiera ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparados para aquellos que le aman. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no se los hubiese dicho. Voy a preparar pues un lugar para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. En ese día glorioso veremos el trono de Dios y el trono del Cordero, y sus siervos le servirán, y sus nombres estarán escritos en sus frentes. ¡Aleluya! Y será un día glorioso cuando lleguemos a la eternidad cantando la canción de los redimidos, una canción que nadie puede cantar, porque solo aquellos que estuvieron en la cisterna, aquellos que estuvieron en la cárcel, aquellos que fueron bendecidos pueden cantar una canción que los ángeles no saben, la canción del redimido entrando a la eternidad, a las bodas del Cordero. ¡Aleluya! Sirve al Señor con pasión, sé fiel al Todopoderoso. Hay una eternidad que nos espera, hay un momento especial que viene de parte de Dios para nuestras vidas. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras, porque nuestros huesos irán a la eternidad con el Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a la eternidad, iglesia. Edifica para la eternidad. Dios tiene mansiones tremendas para nosotros en la eternidad. Es doble la bendición en los cielos. Son cosas gloriosas las que Dios tiene para ti si perseveras hasta el fin. Pelea la buena batalla de la fe. Esto no lo es todo. Supera las luchas que tenemos en esta vida, pues las luchas y las tribulaciones que tenemos momentáneas no pueden compararse con la expectativa de gloria que en nosotros ha de manifestarse. Pelea esta batalla. No te rindas. Sigue adelante y no te rindas. La eternidad nos espera. Nuestro Dios nos espera en la eternidad. ¿Cuántos van a la eternidad? Aleluya. Si puedes estar puesto en pie, por favor, me gustaría orar por ti y pedirle al Señor que venga esa fe que tuvo José.
de poder decirle a tus hijos, a tu familia y repetírtelo a ti mismo. Este mundo es bueno, pero yo no me voy a quedar aquí. Viene una eternidad. Viene una promesa. Viene una promesa. Viene una promesa de Dios. La palabra de Dios se cumplirá. La palabra de Dios se cumplirá. La promesa de Dios se cumplirá. Claro que me gustaría poder animarles y alentarles con todas las bendiciones que recibiremos aquí en la tierra. Son tremendas. Pero realmente eso no es todo. Lo verdadero, lo que permanece para siempre, no está amarrado a las cosas que usted puede ver con simple vista. Nosotros no andamos por vista. Nosotros andamos por fe. Porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven, esas son eternas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Somos tu iglesia, Dios mío.